Hola, tengo un fervoroso saludo de parte de quien les habla. Mi nombre es Melanie Peñafiel y soy líder de este hermoso grupo que es el grupo número 3. A continuación, se les hablará sobre el tema indagado e investigado, ante todo el tema de los filósofos presocráticos y de introducción algo pequeño sobre la filosofía y en 3 palabras claves: la ciencia, el conocimiento y la investigación. La filosofía presocrática representa los cimientos del pensamiento antiguo y se considera el punto de partida de la filosofía occidental. Se desarrolló en la antigua Grecia en el siglo VI a.C. Antes de la influencia de Sócrates surgieron escuelas filosóficas las cuales buscaban explicar el origen y la naturaleza del mundo. Los filósofos más destacados fueron Tales de Mileto, quien consideraba el agua como principio fundamental; Anaximandro, que propuso el infinito como principio fundamental; Anaxímenes, quien creía que el aire era el principio fundamental. Anaximandro nació en Mileto en el año 610 a.C. y falleció en el año 546 a.C. Él fue el primer científico en utilizar la experimentación como método demostrativo. Nos ayudó con sus contribuciones, donde decía que la Tierra era redonda y no plana, que ésta giraba sobre su propio eje y que además no estaba suspendida en el aire, sino que se encontraba en equilibrio en el centro del universo. Nos habla de que él creía que todo se originó a través del Hyperón, o sea, lo infinito, y que creía que el Sol y la Luna eran anillos huecos llenos de fuego. También creía que el ser humano venía de un animal. El mundo según Anaximandro. Él tenía una visión única sobre el mundo. Según él creía que la existencia de un principio eterno de infinito llamado Apeiron, que era la fuente de todas las cosas. Es decir, que los elementos surgían de manera, era infinito, limitado y no estaba sujeto a ningún principio o fin. Es conocido por sus ideas innovadoras sobre la naturaleza del cosmos y el origen del mundo. Como la Tierra es cilíndrica, el Sol y la Luna son ruedas de fuego y la formación del mundo. Bueno, a mí en este momento me ha tocado exponer sobre el filósofo presocrático Anaxímenes. Anaxímenes de Mileto nació en Mileto en el año 585 a.C. Fue un filósofo y un científico griego perteneciente a la escuela de Jonia. Anaxímenes propuso que el aire es el principio fundamental de todas las cosas. También consideró que la Tierra es un disco plano que flotaba en el aire. También desarrolló una teoría que exploraba el origen y la estructura del universo. Gracias. Muy buenas tardes, máster y compañeros. El día de hoy voy a hablar lo que es frases célebres de Anaximandro. El principio de todas las cosas es el infinito. La Tierra se encuentra suspendida en el aire sin necesidad de un soporte. El Sol es una rueda de fuego que gira alrededor de la Tierra. La Luna brilla con el pedestal del Sol. El hombre nació del pez. La justicia es la igualdad. El destino es el orden natural de las cosas. Muchas gracias. Las enseñanzas filosóficas de Anaxímenes. Por ejemplo, la teoría del aire como principio fundamental. Anaxímenes, filósofo posocrático, sostenía que el aire era el principio fundamental en la creación del universo. Según él, todas las cosas estaban compuestas por diferentes grados de densidad y rarefacción del aire. De Tales de Mileto. Fue un filósofo y matemático griego que vivió en los años 624 a.C., actual territorio de Turquía. Su filosofía se caracterizó por romper con las explicaciones metodológicas del mundo y dar paso a un pensamiento racional y lógico, razones de la estructura de la formación del universo. Tales de Mileto nació en el año 624 y falleció en el año 586 a.C., figura fundamental en la filosofía y en la ciencia occidental. Logros importantes fue que predijo un eclipse solar en el año 586 a.C., fundó su propia escuela, primer filósofo occidental, y frases que tenía era: el alma es aire y el aire es el principio de todas las cosas. Creía que el aire era que nosotros proveníamos del aire. Gracias. Frases célebres de Tales de Mileto. Conócete a ti mismo. La sabiduría es la más hermosa de toda la riqueza. El agua tiene el origen de todo. El más sabio es el que duda. Buenas noches, máster y compañeros. Pitágoras nació 570 a.C., murió 495 a.C., fue un filósofo matemático griego, fundó una escuela que desarrollaron las matemáticas. Heráclito de Éfeso nació 535 años antes de Cristo, murió 475 antes de Cristo. Sus ideas derivan de la escuela jónica de la filosofía griega. Parmenides
Nació 515 a.C., murió 450 a.C., era un filósofo presocrático, fundador de la escuela eleática. Empedocles, su nacimiento fue en el año 490 a.C. y su muerte fue en el año 420 a.C. Fue un filósofo griego que propuso la teoría de los 4 elementos: el aire, el fuego, la tierra y el agua, elementos eternos e indestructibles que forman el universo. Anaxágoras nació en el año 500 a.C. y su muerte fue en el 428 a.C. Su teoría era que todo está formado por pequeñas partículas invisibles que combinadas pueden hacer cosas más grandes y complejas. Leucipo de Mileto nació en el año 490 a.C. y su muerte fue en el 430 a.C. Fue un filósofo griego considerado como el fundador de la teoría atomista. Leucipo propuso que los átomos son unidades básicas de la materia y su combinación y movimiento explica los fenómenos naturales. Demócrito, su nacimiento fue en el año 460 a.C. y su fallecimiento fue en el 360 a.C. Su teoría propone que todo el universo está compuesto por pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos que se mueven en el vacío.